Romanos capítulo 2, y le voy a dar lectura, ahí está en la pantalla, del versículo 17 hasta terminar el capítulo de Romanos capítulo 2, de Romanos. Dice la palabra del Señor: He aquí, tú tienes sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y esta es la preciosa palabra del Señor. Y la primera pregunta que nos hacemos, recuerdan, es: ¿qué cosa es lo que vemos? Observando esa escritura, algo que vemos, recuerden esto, después de que Dios, del capítulo 2, pero versículo 1 al versículo 16, si tienen su Biblia, pueden apuntar, vean, capítulo 2, de versículo 1 al versículo 16, Dios condena claramente a la gente moralista, los que según ellos no creen en ninguna religión. O sea, hay gente, todo ser humano es moralista. Todo ser humano, sin excepción, tiene su código de moralidad. Ahora Dios, después de condenar al que no tiene ley, acuérdense a los gentiles, porque la pregunta que contestamos es: ¿y qué de la gente que nunca ha escuchado el Evangelio? ¿Se va a ir al infierno solamente por negar algo que nunca ha escuchado? La respuesta es no, Dios no va a hacer eso. Pero de acuerdo al versículo 1 al 16, Dios condena a la gente que nunca ha escuchado el Evangelio por la ley moral que cada uno tiene. Tiene uno conciencia. Esa conciencia Dios la ha dado a cada uno de los seres humanos. Y en el día del juicio va a ser condenado o va a ser redarguido, justificado por lo que realmente la conciencia les indicó. Ahora el asunto es de que esto es proposicional, es decir, una forma hipotética, porque el apóstol Pablo llega a decir, y eso es lo que vamos a hablar, porque el ser humano necesita la justicia de Dios. ¿Recuerdan capítulo 1, versículo 16? Capítulo 1, versículo 16, dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es dinamita de Dios para salvación, al judío primeramente, también al gentil o al griego. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, por fe y para fe. De manera que gente que no le ha llegado el Evangelio, su conciencia lo va a condenar. Y así es como va a ser condenado sin la ley.
Pero ahora lo que estamos viendo del versículo 17 al versículo 29, Dios habla específicamente con respecto a su propio pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los judíos. Específicamente Dios aquí condena al judío que representa a la gente religiosa. El judío es a quien Dios le dio sus leyes, sus mandamientos y todas las regulaciones. Es decir, los judíos tenían algo que leer y eso nos ha llegado a nosotros con lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Ellos tenían la revelación de Dios o los oráculos divinos. Es decir, cada palabra, cada verdad de Dios, del Dios divino, se la dio a ellos. Pero el judío representa a toda persona religiosa, a toda persona que cree en un Dios o en los dioses o que tiene un libro sagrado. Aquí está siendo representado y Dios específicamente condena al judío. Lo confronta con preguntas para que el judío reconozca que él en realidad no está guardando la ley de Dios a la perfección. ¿Cierto? ¿Vieron las preguntas que le hace? ¿Tú qué dices que? ¿Tú qué dices que se debe hacer eso? ¿Lo estás haciendo? ¿O tú qué dices que no se debe de hacer? ¿Lo haces? No hace estas preguntas específicas como que el autor, es decir, el apóstol Pablo, pensara o creyera que ellos específicamente están cometiendo sacrilegio o robando, sino usa ejemplos simplemente para hacer que el judío o el religioso realmente confirme de que no está haciendo todo lo que puede hacer. El día de hoy hay mucha gente que dice eso, ¿cierto? Bueno, Dios conoce mi corazón. Bueno, aquí lo que vemos es, no, Dios sí conoce tu corazón. Pero la gente quiere el día de hoy decir, Dios, si uno es sincero, ¿cierto? Si uno es sincero, Dios conoce mi corazón. No, Dios demanda perfección. De manera que aquí Dios confronta a toda persona que crea en la religión que crea. Recuerden, el ateísmo es una religión. El humanismo, es decir, todo el que niega a Dios practica su propia religión humanista. Los evolucionistas tienen su propia religión de que se llama evolución. El ser humano, todo ser humano tiene su religión, no nada más los religiosos o los cristianos o aquellas personas que creen en Dios. Todo ser humano tiene su religión. De manera que cuando hablemos con personas, no nos confundamos que cuando la gente dice, no, yo no tengo ninguna religión. O si tienes una religión. Humanismo. ¿Cierto? No Dios, eso es lo que tú crees. Tú crees que no existe Dios. Tú crees que el cielo no es real. Tú crees que el infierno no es real. Tú crees que la Biblia no es la palabra de Dios. Tú crees que al morir ya se acaba todo. Tú crees. Las religiones es un sistema de creencia. A diferencia del creyente en la Biblia, nosotros creemos lo que la Biblia enseña. Pero todo ser humano, y aquí Dios lo que vemos, Él dice, tú que dices que no se debe de, lo estás haciendo. Y esa pregunta que hace Dios debe ser contestada por cada persona, sea que practique el cristianismo o cualquier otra religión. Debe de ser contestada con honestidad. ¿Qué más vemos? Bueno, el apóstol Pablo es el que escribió esta carta a unos hermanos que vivían en Roma. Él menciona que en las Escrituras se enseña que por causa de ustedes el nombre de Jehová es blasfemado entre los que no temen a Dios, entre los gentiles. ¿Se dan cuenta el versículo 24 de Romanos 2? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. ¿Qué más vemos? Bueno, también se confronta al judío con respecto a la señal del pacto. ¿Cuál era la señal que para entrar en el pacto del judaísmo? La circuncisión que se hacía a cada primogénito, a cada varón, que nacía, tenía que hacer esa cirugía de la circuncisión hecha en la carne. Bueno, Dios también aquí confronta al judío con respecto a la señal del pacto. Prácticamente lo que está diciendo aquí el Señor es la circuncisión
la circuncisión aprovecha si se obedece la ley. La señal del pacto aprovecha al judío si obedece la ley. La circuncisión no sirve de nada si no se obedece la ley. Si el no judío, aquí se le llama el incircunciso. Incircunciso es una persona que no tiene la circuncisión, por lo tanto no es la persona que ha entrado en pacto con el Dios de Israel. El incircunciso, en pocas palabras, es el gentil, o en otras palabras el pagano, no el judío. Si el no judío obedece la ley, él será considerado como judío o como circunciso por obedecer la ley. De hecho, el incircunciso o el no judío que guarda la ley, de acuerdo a lo que leímos, condenará al judío que no guardare la ley. ¿Pueden imaginarse un pagano condenando a un religioso? Bueno, de acuerdo a lo que estamos viendo, y eso es muy importante, ahorita vamos a desarrollar más eso. Dios define claramente quién en verdad es judío para él. Y lo vimos ahí en los últimos versículos. No es judío el que lo es exteriormente. Para Dios, hablando espiritualmente, no es judío el que lo es exteriormente, aunque lleve el nombre, yo soy judío, aunque se haya circuncidado y aunque trate de guardar la ley de Dios. Para Dios, ese no es un verdadero judío. Es verdadero judío, o el verdadero judío es el que lo es en lo interior, dice la palabra del Señor. Sea que es el que ha sido circuncidado no en su carne, sino en su corazón. Si están siguiendo, hermanos, los últimos versículos. Entonces, eso es lo que observamos. Ahora, ¿qué aprendemos de aquí de Dios? ¿Qué aprendemos de Jesucristo? ¿O cómo interpretamos esto? Algo que vemos es que Dios dio su ley en el Antiguo Testamento por medio de Moisés, ¿cierto? Por medio de Moisés Dios dio su ley, pero no precisamente para la salvación del ser humano. Error de errores cometieron los judíos porque se desviaron, iban bien en el camino. El autor de Hebreos dice, venía muy bien en el camino esperando a su Mesías. La ley era la nana, era temporal. Cuando llegara la realidad, Cristo Jesús se iba a vivir por fe, no por obediencia a la ley. Pero ellos se desviaron, resbalaron, se cayeron en el camino. Porque cuando llegó Jesucristo, realmente el Mesías, ellos no lo aceptaron. Entonces, claramente vemos que Dios condena a los que tratan de guardar su ley, pues no la pueden guardar a la perfección, lo cual es el estándar de Dios para la salvación de los seres humanos. ¿Qué requiere Dios para que un ser humano sea salvo, hermanos? Perfección. Si no es perfecto, el ser humano no puede ser salvo. Tiene que ser perfecto así como Jesucristo. De lo contrario, ningún ser humano puede ser salvo, de acuerdo a la Escritura. Dios advierte a todos los religiosos que sean honestos y analicen su corazón. Por eso dice, ¿tú qué dices? Cualquiera que sea tu religión, que aún en el cristianismo, ¿tú qué dices esto? Bueno, pero ¿realmente lo estás haciendo tú? ¿Lo haces? Tú que dices que no se debe de hacer, lo estás haciendo. Tú que dices que se debe de hacer, ¿lo estás haciendo en verdad, honestamente? En México, creo en Latinoamérica, hay un dicho que dice, del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿cierto? Porque una cosa es decir, pues cualquiera puede decir lo que sea, pero vivirlo, aquí en inglés dicen walk the talk, o sea, camina lo que dices, walk the talk, practica lo que estás diciendo. Entonces nota, aquí el judío representa a todas las personas que tratan de vivir de acuerdo a los estándares del Dios de la Biblia, sin importar si son religiones falsas o con doctrinas correctas.
Escuchen esto, hermano, los mormones hablan de Jesucristo. Los mormones leen la Biblia, claro está que ellos, el libro más que ellos usan es el libro del Mormón, en la práctica, en la realidad, pero no niegan a Jesucristo. Y también tienen una ley moral. Los testigos de Jehová también hablan de la Biblia y de Jesucristo, aunque ellos usan su versión de la Biblia exclusiva, la traducción del Nuevo Mundo que fue traducido toda la Biblia por 2 personas nada más. Entonces, pero hablan de Jesucristo. Los católicos también hablan de Jesucristo. Son religiones que realmente creen, entre comillas, en Jesucristo. Bueno, aquí el judío representa a todas esas personas que tratan de vivir de acuerdo a los estándares del Dios de la Biblia. Hay una nota que necesitamos decir, es todas las religiones del mundo tienen sus propios códigos o estándares de comportamiento, ¿cierto? Todas las religiones del mundo tienen su propio código moral o tienen sus estándares de comportamiento de cosas que los que se adhieren a esa religión tienen que cumplir. Y ninguno de ellos cumple perfectamente todos los requisitos de su propia religión. Ninguno de ellos. Nadie guarda perfectamente toda la ley de Dios. Eso es lo que, y vamos a seguir desarrollando el tema. El apóstol Pablo, más adelante, si esto es difícil, está condenando al no religioso o al gentil, y ahora al religioso. Lo condena. Tiene que ser perfecto, pero más adelante lo desarrolla, hermanos y hermanas. Y si algunos de ustedes ya leyeron Romanos capítulo 3, realmente deja sin esperanza a toda la humanidad. La pone bajo pecado. Todos son esclavos del pecado. Nadie guarda perfectamente toda la ley de Dios desde que nace hasta que muere. Nadie. Nadie, ni tú, ni yo, ni ningún ser humano. El único hombre que pudo cumplir la ley de Dios perfectamente desde que nació hasta que murió, ¿quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Ningún ser humano. Por eso es absurdo, y esto me estoy metiendo un poquito ya en la aplicación más adelante, pero es absurdo cuando los cristianos tratan de vivir la vida cristiana. ¿Quién te dijo que la Biblia enseña que tienes que vivir la vida cristiana? El único que puede vivir la vida cristiana es Cristo Jesús. Y si tú puedes vivir la vida cristiana, entonces no necesitas a Cristo. ¿Para qué envió Dios a su Hijo al mundo? Para que viniera Cristo a vivir dentro de nosotros. Y para que Cristo viva su vida, la vida cristiana que solamente puede vivir, pero por medio de nosotros, de nuestra vida. Desde el Antiguo Testamento, el judío, el religioso, ha sido causa de que el nombre de Dios sea blasfemado entre los no creyentes. Y algo que en las Biblias de estudio nos da una referencia, segundo libro de Samuel, capítulo 12 y el versículo 14. ¿Alguien ya recuerda qué cosa sucedió? Si yo les digo Natán, el profeta Natán, ¿ya recuerdan? El profeta Natán, ¿recuerdan que vino con un hombre? ¿Cómo? Sí, con el rey David. ¿Recuerdan qué fue lo que hizo el rey David? Siendo un hombre conforme al corazón de Dios, cometió adulterio con una mujer que no era su esposa. Y de hecho mandó a matar al esposo de esa mujer con la que adulteró. Asesinato también. Pero vean, cuando viene el profeta Natán a confrontarlos y le da una historia de un hombre de la ovejita, ¿cierto? Lo confrontó directamente. Ahorita si se confrontara así de esa manera, ¿verdad? ¿Cómo se desmayaría la gente? ¡Ah! ¡Me está condenando! ¡Ah! Ya estarían haciendo un borlote, un escándalo, porque se tomaría como insensitivo. Pero el profeta Natán confrontó al rey David y le dijo: tú eres ese hombre, has pecado. Pero miren segundo libro de Samuel, capítulo 12, el versículo 14. Bueno, recuerdan que nació el bebé, el niño, pero murió. Pero versículo 14 dice: más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El Hijo
que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se fue a su casa. O sea, ¿qué causó, hermanos, de que David cometiera este adulterio y este asesinato? Que los enemigos de Jehová blasfemaran el nombre del Señor. Es decir, mira lo que hizo el rey, mira el pueblo de Dios, mira los que alaban a Jehová, mira los que según tienen la ley de Dios, míralo. Cometió adulterio, blasfemaron el nombre del Señor. La señal del pacto o la circuncisión aprovecha, y esto es lo que que es lo que la Biblia nos está enseñando, hermanos, del cristianismo, de la religiosidad, de la vida moral. La Biblia enseña que la señal del pacto, o sea, la circuncisión, aprovecha si la persona guarda la ley de Dios. De lo contrario, la circuncisión, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? De acuerdo a la Biblia, para nada, no vale de nada, no sirve de nada el acto religioso, que supuestamente es para pertenecer al pacto, pero de acuerdo a lo que vemos aquí en la Escritura, realmente la circuncisión aprovecha si la persona guarda la ley de Dios. De lo contrario, la circuncisión no sirve para nada. De hecho, lo que acabamos de decir hace rato, los paganos, o sea, gentiles o la gente incircuncisa, si guardan la ley serían mejores que los judíos circuncidados que no guardan la ley del Señor. Los paganos serían mejores. El versículo 26, dice, es un condicional. Sí, pues el circunciso guardare las ordenanzas de la ley. Sí lo pudiera hacer. Es un sí condicional, porque sabemos que ningún gentil ni un judío puede guardar la ley de Dios perfectamente. Para Dios, los verdaderos judíos o la verdadera gente del pacto no es el que lo es en la carne, sino el que lo es en el interior. De manera que los judíos que son circuncidados y tratan de guardar la ley o los mandamientos de Dios el día de hoy, para Dios no son verdaderos judíos. ¿No les parece interesante lo que el apóstol Pablo está desarrollando aquí, inspirado por el Espíritu de Dios? Los verdaderos judíos para Dios son los que guardan la ley, sean o no circuncidados. Sean o no circuncidados, pero si guardan la ley a la perfección, son verdaderos judíos. Jehová Dios está aclarando o explicando sus propósitos o designios a la raza humana. Aun cuando Dios escogió a una nación, a los judíos, o un pueblo, y les dio su ley para que la guardaran, aquí está diciéndole a los judíos: ustedes no están guardando mi ley como deben de hacerlo. Tú que dices que no se debe robar, ¿realmente estás robando? O sea, es lo que Dios les está diciendo, los está dejando sin esperanza por medio de la ley. Y ese es el propósito de la ley. Era temporal, pero para dejar al ser humano sin esperanza. Dios, por medio del nuevo pacto en Cristo Jesús, ahora comienza a hablarle a su pueblo, a los judíos, acerca de la circuncisión del corazón. Ellos no habían oído tal cosa de circuncisión del corazón. Lo único que conocían era circuncisión en la carne, a todo varón, nada más. Pero circuncisión del corazón, aquí Cristo Jesús le ha revelado al apóstol Pablo lo de que necesitas circuncidar en la carne de tu corazón. Es algo espiritual. El corazón no se corrige haciéndose la circuncisión en la carne. Eso no cambia nada. Es como, adelantándome una vez más a la aplicación, es como el bautismo. ¿Qué hace el bautismo? ¿Salva? No. ¿Qué te hace más santo el bautismo en agua? No. Es tu relación con Dios, haber puesto tu confianza en el Cristo resucitado y que empieces a comprender, a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces,
Esto es algo completamente nuevo para los judíos, para la gente judía, circuncidar el corazón. Para Dios, los judíos que lo son en la carne no son verdaderos judíos. Para Dios, los gentiles cuyos corazones no han sido circuncidados no son verdaderos judíos. Para Dios solamente existen judíos en el corazón. En lo interior es lo que la Biblia nos está diciendo, hermanos y hermanas, el día de hoy. ¿Qué nos enseña esto entonces a nosotros? Vean el versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser como que no estuvieras circuncidado. Entonces, desde la perspectiva de Dios, aparte de Cristo Jesús, tanto judíos como gentiles son incircuncisos, ya que ninguno practica la ley de Dios perfectamente. Judíos o gentiles, religiosos o no religiosos. Que es posible, ya aplicándolo, basado en lo que estamos viendo, ese asunto del pacto, hermano, que dice no te sirve de nada a menos que obedezcas la ley. Bueno, el día de hoy es posible decir yo soy cristiano, y haber seguido el ritual del bautismo y seguir el ritual de la ordenanza del bautismo y aún la ordenanza de la Santa Cena. Es posible decir yo soy cristiano, pero no estar viviendo en realidad la vida cristiana normal, de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Eso es posible. Es lo que estamos aprendiendo el día de hoy, que es posible seguir con el protocolo o las ordenanzas del cristianismo, bautismo, Santa Cena, etcétera, y no vivir como un verdadero cristiano. El bautismo cristiano muestra a la gente que la persona, cuando alguien se bautiza aquí, hermanos, el bautismo cristiano muestra a la gente que la persona que se bautiza confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿cierto? Profesa confianza en ese Cristo, profesa que no se avergüenza de su fe. Ese se supone que es el mensaje de cada persona cuando se bautiza. Pero si no se vive la vida como un verdadero cristiano, de acuerdo a la Biblia, el bautismo no sirve de nada, no sirve de mucho. Piensen en esto, hermanos y hermanas. Piensen en una persona que ha profesado, y Dios pues, es el que juzga su corazón. No estamos aquí juzgando necesariamente salvación, pero estamos hablando, vean, cuando la persona profesa y hace todas estas confesiones en público, pero no está viviendo como un verdadero hijo de Dios. Como que esa ordenanza del bautismo no significa prácticamente nada. Porque lo que Dios espera y lo que se supone, la gente que no es cristiana desea ver un buen comportamiento, desea ver el carácter de un hijo de Dios en una persona que ha sido bautizada. Gracias al nuevo pacto, hermanos, en Cristo Jesús. Gracias al nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Todos los verdaderos cristianos ya hemos cumplido toda la ley de Dios mediante nuestra unión con Cristo Jesús. Por eso, bíblicamente, una vez más, no nos espantemos al escuchar esta declaración. Si tú no eres perfecto, no puedes ser salvo. No vas a ir a la presencia de Dios. Tienes que ser perfecto, así como Jesucristo. Ser humano que no es así de perfecto como Jesucristo no es salvo. No hay manera, no puede ser un ser humano salvo con una perfección menos que la de Cristo Jesús. Dios no lo va a aceptar. Dios solamente acepta su propia justicia. Esto es lo que hemos llegado a hacer por nuestra unión con Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que todos nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús.
¿Qué cosa hemos sido hecho en Cristo Jesús? Justicia de Dios. Romanos 1:17, vean, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. De manera que por nuestra unión con Cristo Jesús, Dios nos ve como si nunca jamás hubiésemos cometido un pecado. Por nuestra unión con Cristo Jesús, Dios nos ve como si cumplimos la ley de Dios desde que nacimos hasta que morimos, sin violar un punto de la ley. No es para decir amén, Señor, gracias Jesucristo, porque nosotros no podemos de nosotros mismos. Se nos atribuye la justicia de Dios solamente por arrepentirte y confesar a Jesucristo, el único Salvador de la raza humana. Así nos ve. Por eso, gracias al Señor por el nuevo pacto, todos los cristianos ya hemos cumplido en Cristo Jesús toda la ley de Dios por medio de nuestra unión. Vean el versículo 27. El versículo 27 dice: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, por medio de Cristo, todos los creyentes hemos cumplido la ley de Dios a la perfección. Ahora, esto no significa que para Dios toda persona que ha puesto su fe en Jesucristo, los cristianos, es como que no, esto significa que toda persona que ha puesto su fe en Jesucristo es como que no hemos cometido ninguna violación de la ley. Este es el Evangelio de Jesucristo. Esta es la doctrina de la gracia de Dios. Lo siento, pastor o hermano de una iglesia que no aceptan esto, no han entendido la salvación por medio de la gracia del Señor. Tienes que ser perfecto y lo eres. Tienes que no cometer ningún pecado, y así nos ve Dios, justos como Cristo Jesús. Por eso es que vamos a ser aceptados en su presencia. Ninguna persona con un pecado sin perdonar puede entrar a la presencia de Dios. Ningún ser humano con una justicia menor que la de Cristo Jesús puede entrar a la presencia de Dios. Dios tiene que aceptar solamente lo que es perfecto. Y lo somos, dice la Escritura. Y lo somos. Somos justicia de Dios. Ahora, ¿significa esto que el comportamiento de los cristianos no importa? ¿Y que podemos vivir como se nos antoje? ¿O según los impulsos de la carne? ¿Significa esto? Claro que no, absolutamente no. Eso es no entender la palabra del Señor. Pero tengo que decirlo, por si alguien, el enemigo lo está engañando en este momento. Absolutamente no. No, más adelante el apóstol Pablo, quien escribió la carta a los romanos, les escribe extensamente a los cristianos cómo deben vivir sus nuevas vidas en Cristo Jesús. Es decir, habla de comportamiento, habla de behavior, así debe